Las alarmas sonaron por toda la base Luna, mientras el capitán Jake Morrison corría al centro de mando. Sus botas resonaban en el suelo metálico, mientras las luces rojas destellaban a su alrededor. Algo venía hacia la Tierra y era enorme. ¿Qué tenemos?, preguntó Jake al llegar a la pantalla principal. La oficial de guardia, la teniente Amy Carter, señaló la pantalla con un dedo tembloroso. Señor, lo detectamos hace una hora. No se parece a nada que hayamos visto. Esta nave es enorme, pero apenas se sostiene. Mire esto. Jake miró la pantalla. La nave alienígena parecía un palacio de cristal que alguien hubiera destrozado con un martillo. Partes parecían desvanecerse en la realidad. Faltaban piezas de la nave, y otras parecían estar en llamas. Se movía lentamente hacia la Tierra, dejando un rastro de chispas tras ella. ¿Son hostiles?, preguntó Jake. No lo creemos, señor. No nos están atacando. De hecho, nos están enviando un mensaje. Jake sintió que el corazón le daba un vuelco. El primer contacto con extraterrestres. Esto era lo que todo humano había soñado durante siglos. Pero la nave parecía tan dañada que se preguntó si aún habría alguien vivo dentro. Transmite el mensaje, ordenó. Dot. Los altavoces crepitaron y el sonido más extraño que Jake había oído jamás llenó el centro de mando. Era como música, pero música triste. El sonido era hermoso, pero hizo que todos en la sala sintieran ganas de llorar. Continuó durante varios minutos, subiendo y bajando como olas en una playa. Ese no es ningún idioma que conozcamos, dijo Amy en voz baja. Pónganme con la almirante Lisa Khan del Comando Tierra, ordenó Jake. Despierten al Dr. Ryan Clark. Necesitamos a nuestro mejor experto en idiomas en esto. En cuestión de minutos, el rostro de la almirante Kane apareció en la pantalla. Parecía cansada, pero alerta. Capitán Morrison, he estado viendo las transmisiones. ¿Cuál es su evaluación? La nave está muy dañada, almirante. No son una amenaza para nosotros. Creo que necesitan ayuda. Estoy de acuerdo. El Dr. Clark ya está de camino a la base Luna. Debería llegar en 6 horas. Hasta entonces, sigan monitoreando esa nave. Si se acerca demasiado a la Tierra, tendremos que tomar medidas. Jake asintió. Lo entendió. Había que proteger la Tierra, incluso si eso significaba destruir a los extraterrestres que pudieran estar pidiendo ayuda. Las siguientes 6 horas transcurrieron lentamente. La nave alienígena continuó su lento viaje hacia la Tierra. A veces parecía parpadear como una mala imagen de televisión. Otras veces, fragmentos simplemente se desvanecían en el aire, pero seguía enviando su mensaje musical una y otra vez. El Dr. Ryan Clark llegó a Luna Base con aspecto emocionado y nervioso. Era un hombre delgado, de cabello canoso y gafas gruesas. Había pasado toda su vida estudiando idiomas de todo el mundo, con la esperanza de algún día poder ayudar a hablar con extraterrestres. Capitán Morrison, dijo mientras se apresuraba al centro de mando. Este es el día más importante de la historia de la humanidad. Debemos ser muy cuidadosos con cómo manejamos esto. ¿Qué crees que están diciendo?, preguntó Jake. Ryan escuchó el mensaje durante un buen rato. Su rostro se volvía más serio con cada minuto que pasaba. Finalmente, miró a Jake con preocupación en los ojos. Creo que están pidiendo ayuda, dijo. Pero es más que eso. Están rogando. Durante las siguientes horas, Ryan trabajó con las computadoras de la nave para descifrar el mensaje alienígena. Las matemáticas eran complejas, pero poco a poco el significado se fue aclarando. Los alienígenas se llamaban a sí mismos Tara y estaban muriendo. Capitán, dijo Ryan con voz temblorosa. Necesitas escuchar esto. He traducido la mayor parte de su mensaje. Jake reunió a todos en el centro de mando. Ryan se aclaró la garganta y comenzó a leer. A los jóvenes guerreros del tercer planeta, venimos a ustedes en nuestra hora más oscura. Somos los Katara y hemos viajado a través de la galaxia para encontrarlos. Nuestros mundos están ardiendo. Nuestra gente está muriendo. Los devoradores han llegado y no podemos detenerlos. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los devoradores, continuó leyendo Ryan. Los devoradores son máquinas que lo devoran todo. Consumen planetas, estrellas y sistemas solares enteros. Llevan miles de años recorriendo la galaxia, destruyendo toda forma de vida que encuentran. Luchamos contra ellos durante 100 años. Pero no somos guerreros. Somos científicos, artistas y filósofos.
Sabemos cómo crear cosas hermosas, pero no sabemos cómo destruir. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de las computadoras. Jake podía oír los latidos de su propio corazón. Hemos oído historias sobre tu gente, Ryan, sigue leyendo. Historias que dicen que son los guerreros más grandes de la galaxia. Han convertido la lucha en un arte. Tienen armas que pueden destruir mundos y naves que se mueven más rápido que la luz. Les ofrecemos todo lo que tenemos a cambio de su ayuda. Nuestra tecnología, nuestro conocimiento, nuestra amistad. Por favor, guerreros de la Tierra, ayúdennos a detener a los devoradores antes de que lo destruyan todo. Jake miró a su tripulación. Todos parecían conmocionados y asustados. Esto era más grande de lo que nadie había imaginado. Hay más, dijo Ryan. Han incluido cartas estelares Dead. Los devoradores se mueven en esta dirección. Si no los detenemos, llegarán a la Tierra en unos 50 años. La voz del almirante K llegó por los altavoces. Capitán Morrison, lo he estado escuchando todo. Contacte a la presidenta Susan Martínez inmediatamente. Necesitamos convocar una reunión de emergencia del Consejo de la Tierra Unida. Jake asintió. ¿Qué hay de la nave Katara? Tráiganla a la órbita terrestre. Necesitamos hablar con ellos cara a cara. Mientras la nave alienígena se acercaba lentamente a la Tierra, Jake no podía dejar de pensar en lo que había oído. En algún lugar, las máquinas estaban destruyendo mundos enteros. Y ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, otra especie pedía ayuda. Miró las estrellas y se preguntó si la humanidad estaría lista para lo que se avecinaba. Los Kara creían que los humanos eran grandes guerreros. Jake esperaba que tuvieran razón porque la supervivencia de la galaxia podría depender de ello. La nave alienígena se asentó en órbita alrededor de la Tierra, su casco dañado reflejaba la luz del sol. Dentro de esa nave había seres que habían viajado a través de la galaxia para pedir ayuda. Y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, los devoradores se acercaban. La mayor prueba de la Tierra estaba a punto de comenzar. La reunión del Consejo de la Tierra Unida duró 18 horas. La presidenta Susan Martínez presidía la mesa, observando los rostros de los líderes de todas las naciones de la Tierra. El debate había sido intenso, con voces alzadas y puños aporreados. Pero ahora, mientras el sol salía sobre Ginebra, finalmente se tomó la decisión. Vamos a la guerra, anunció la presidenta Martínez. No solo por los cátaras, sino por nosotros mismos. Si no detenemos a los devoradores ahora, llegarán a la Tierra en 50 años. Nuestros hijos y nietos correrán el mismo destino que innumerables otros mundos. En cuestión de horas, comenzó la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. El almirante Carl Johnson fue rescatado de su retiro y recibió el mando de la misión. Tenía 70 años, canas y cicatrices de la rebelión de Marte de 20 años atrás. Todos lo conocían como el hombre que había salvado las colonias marcianas del levantamiento rebelde. «Soy demasiado viejo para esto», le dijo Carl a su esposa mientras empacaba su uniforme. «No», respondió ella, despidiéndolo con un beso. «Tienes la edad justa. Los jóvenes oficiales saben luchar, pero ustedes saben ganar». Los astilleros de la Tierra, Marte y las lunas de Júpiter se convirtieron en hervideros de actividad. Los obreros trabajaban sin descanso, soldando, cableando y cargando suministros. El sonido de martillos y maquinaria no cesaba. Saltaban chispas a medida que las enormes naves eran modificadas con nuevas armas y blindaje. La comandante Amy Foster se encontraba en el hangar principal del USS Vengeance, observando a equipos de ingenieros instalar la extraña tecnología Katara. Los dispositivos alienígenas parecían estar hechos de cristal viviente que pulsaba con una suave luz azul. Zumbaban con una energía que hacía vibrar el aire mismo. «¿Cómo sabemos que esto no nos explotará en la cara?», preguntó el ingeniero jefe Pete Davis, secándose el sudor de la frente. «No lo sabemos», respondió Amy con sinceridad. «Pero los Katara llevan miles de años utilizando esta tecnología. Es más avanzada que cualquier otra que hayamos visto jamás». El enlace Katara era un ser que parecía hecho de luz y música. No tenía cuerpo como los humanos. En cambio, era una forma brillante que cambiaba de color al hablar. Los humanos lo llamaban Armonía porque su voz sonaba como si cantara. Armonía trabajaba con los ingenieros humanos, enseñándoles a usar la tecnología alienígena. Los núcleos de energía podían doblar el espacio y el tiempo. Los generadores de escudos podían hacer que una nave desapareciera de la realidad normal por breves periodos.
Las armas podían disparar energía que atravesaba la materia sólida como si no existiera. Su gente piensa diferente a nosotros. Armonía le dijo al Dr. Ryan Clark durante una de sus muchas conversaciones. Creamos tecnología para explorar y comprender. Usted crea tecnología para proteger y sobrevivir. Juntos, podríamos detener a los devoradores. El proceso de selección de la tripulación era brutal. Solo se elegía a los mejores soldados, pilotos y oficiales. Tenían que superar pruebas físicas, mentales y de capacidad para trabajar con tecnología alienígena. De millones de voluntarios, solo 50.000 fueron seleccionados. El coronel de la Marina Danny Brooks lideró las fuerzas terrestres. Era un hombre corpulento de voz potente y tenía fama de no dejar nunca atrás a ningún soldado. Sus marines entrenaban día y noche, aprendiendo a usar armas que disparaban energía en lugar de balas y blindaje invisible. Escuchen, les dijo Danny a sus tropas durante una sesión de entrenamiento. Vamos a luchar contra máquinas que llevan miles de años destruyendo mundos. Son más inteligentes que nosotros, más fuertes que nosotros y tienen mejores armas. Pero tienen una debilidad, no entienden lo que significa ser humano. La líder de escuadrón Kelly Wright comandaba las alas de caza. Era una de las mejores pilotos de la Fuerza de Defensa de la Tierra, con reflejos tan rápidos que otros pilotos decían que podía esquivar el fuego láser. Sus cazas estaban equipados con Tara. Motores que podían moverse más rápido que la luz en distancias cortas. El enemigo piensa en línea recta, explicó Kelly a sus pilotos. Calculan la mejor manera de destruirnos y luego lo hacen. Pero nosotros no pensamos en línea recta. Pensamos en bucles, curvas y ángulos locos. Eso nos mantendrá con vida ahí fuera. El buque insignia, el USS Vengeance, era una nave enorme de más de 3 kilómetros de largo. Llevaba 5.000 tripulantes y armas suficientes para destruir una pequeña luna. Pero incluso con toda su potencia, era solo una nave en una flota de cientos. La comandante Ellen Ross trabajó con Harmony para aprender todo lo posible sobre los devoradores. El enemigo era una antigua inteligencia artificial que había decidido que la vida orgánica era un error que debía corregirse. Había estado consumiendo civilizaciones durante millones de años, haciéndose más fuerte con cada victoria. No solo destruyen. Ellen explicó a los oficiales superiores que aprenden. Cada vez que luchan contra una nueva especie, estudian sus tácticas y armas. Para cuando terminan, saben todo sobre cómo lucha esa especie. Pero nunca han luchado contra humanos. El almirante Johnson señaló, exactamente. Esa es nuestra ventaja. Desconocen la imprevisibilidad humana. Desconocen nuestra capacidad de adaptación e improvisación. Creen que la guerra se trata de lógica y cálculo. Pero para nosotros, la guerra se trata de valentía y creatividad. Las naves estaban cargadas con todo lo que la flota podría necesitar: comida, agua, municiones, repuestos y suministros médicos. Cada nave llevaba suficientes suministros para permanecer en el espacio durante 2 años. También llevaban algo más: las esperanzas y oraciones de todos en la Tierra. Las familias se despidieron de sus seres queridos. Los niños abrazaron a sus padres. Las esposas besaron a sus maridos. Todos sabían que algunas de estas personas nunca volverían a casa. El capitán Jake Morrison recibió el mando del crucero USS Liberty. Mientras recorría su nave, revisando a la tripulación y el equipo, pensó en cuánto había cambiado. 3 semanas atrás, había sido un simple comandante de base. Ahora lideraba una nave de guerra en la batalla contra un enemigo que había destruido galaxias enteras. La sesión informativa final se celebró en la sala de conferencias principal del USS Vengeance. El almirante Johnson se encontraba frente a una pantalla holográfica que mostraba la ruta al espacio Katara. El viaje duraría 3 semanas a través de corredores hiperespaciales que los Kat habían cartografiado siglos atrás. No solo luchamos por los Katara, dijo Johnson a los oficiales reunidos. Luchamos por todos los seres vivos de la galaxia. Los devoradores han consumido miles de mundos. Han destruido civilizaciones con millones de años de antigüedad. Se creen imparables. Hizo una pausa y observó los rostros de sus oficiales. Eran jóvenes y viejos, hombres y mujeres de todas las naciones de la Tierra. Pero todos tenían la misma mirada: determinación. Están a punto de descubrir que nunca antes han luchado contra humanos, continuó Johnson. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando se amenaza a la Tierra. Vamos a mostrarles lo que la humanidad puede hacer cuando se nos presiona demasiado. La flota partió al amanecer.
500 naves se elevaron desde la órbita terrestre y desaparecieron en el hiperespacio. Tras ellos, la gente de la Tierra observaba y esperaba. El destino de la galaxia estaba ahora en manos de los mejores guerreros de la humanidad. La guerra por la supervivencia de toda la vida estaba a punto de comenzar. La flota humana se precipitó del hiperespacio a una pesadilla. El almirante Carl Johnson se encontraba en el puente del USS Vengeance, mirando horrorizado la pantalla principal. 3 sistemas estelares se extendían ante ellos, pero 2 de ellos estaban completamente muertos. Donde deberían haber estado planetas, solo había espacio vacío y escombros flotantes. «Dios mío», susurró la comandante Amy Foster. «¿De verdad se han ido?» El sistema natal de Katara estaba bajo ataque. Enormes naves geométricas se movían por el espacio como arañas de metal. Sus armas destrozaban los planetas restantes. Cada nave devoradora tenía una forma perfecta, sin curvas ni decoraciones. Parecían haber sido construidas por máquinas para máquinas. El almirante llamó a la teniente comandante Ninia Parker desde la nave de reconocimiento USS Ghost. «Detecto más de 300 naves enemigas. Están despojando sistemáticamente los planetas de todos sus recursos». Johnson observó cómo una nave devoradora disparaba un rayo de energía contra una de las lunas Katara. El rayo la atravesó como un cuchillo a la mantequilla y los brazos mecánicos comenzaron a arrastrar trozos de roca y metal hacia el interior de la nave. «No solo están destruyendo», se dio cuenta Johnson. «Se lo están comiendo todo». La flota Katara estaba dispersa y destrozada. Sus hermosas naves de cristal no eran rival para la brutal eficiencia del devorador. Johnson pudo ver las naves Katara explotando en brillantes destellos de luz, con sus tripulaciones muriendo mientras intentaban desesperadamente proteger su mundo natal. «Señor», gritó el oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo un mensaje del buque insignia Katara. Nos piden que nos retiremos. Dicen que los devoradores son demasiado fuertes». Johnson sintió una oleada de ira le subía al pecho. Estas máquinas habían destruido incontables mundos y creían que podían hacerles lo mismo a los Katara ante la mirada de la humanidad. Estaban a punto de aprender una dura lección sobre la terquedad humana. «A todas las naves», les habla el almirante Johnson. «No vinimos aquí a huir. Vinimos a combatir en las estaciones de batalla». La flota humana se puso en formación de ataque. Los devoradores los detectaron de inmediato. Sus naves giraron con precisión mecánica. Los sensores escaneaban a los recién llegados. Joen casi podía imaginarse a la inteligencia artificial analizando su flota, calculando la mejor manera de destruirlos. «Están intentando descifrarnos», dijo la comandante estratégica Ellen Ross. «Sus computadoras están estudiando nuestras naves y armas». «¿Qué estudien?», respondió Johnson. «Están a punto de ver algo que nunca antes habían visto». El comandante Tony García lideró el primer ataque con su escuadrón de destructores. Sus naves se movían siguiendo un patrón que parecía aleatorio, pero en realidad estaba cuidadosamente planeado. Los devoradores dispararon hacia donde calcularon que estarían las naves humanas, pero los destructores ya no estaban allí. Las naves humanas no siguen patrones de ataque lógicos. García escuchó una transmisión enemiga. Los devoradores hablaban entre sí, intentando comprender lo que veían. «Ese es el punto», murmuró García, ordenando a sus naves que atacaran desde 3 direcciones diferentes a la vez. La batalla era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Los devoradores lucharon con fría precisión, sus armas disparando en perfecta sincronización. Sus naves se movían en formación, cada una apoyando a las demás. Eran como una máquina gigante hecha de muchas máquinas más pequeñas. Pero los humanos lucharon como animales salvajes. Atacaron desde ángulos inesperados, se retiraron cuando deberían haber avanzado y avanzaron cuando deberían haberse retirado. El líder de escuadrón Kelly Wright lideró sus cazas, giraban en locas trayectorias que descontrolaban los sistemas de puntería del devorador. «No puedo localizarlos». Una nave del devorador transmitió. «Cambian de dirección constantemente. El comportamiento humano es ilógico». Otra respondió. «Están desperdiciando energía en movimientos innecesarios». Pero esos movimientos innecesarios mantenían con vida a los humanos. Las armas del devorador eran increíblemente poderosas. Pero solo podían alcanzar objetivos que se movían de forma predecible. Las naves humanas danzaban en el espacio como hojas al viento. «Imposible de atrapar». Dot. El capitán Jake Morrison comandaba el USS Liberty en el fragor de la batalla. Su nave había recibido varios impactos,
pero los escudos Katara resistían. Observó como un enorme acorazado devorador apuntaba con sus armas hacia él. «Toda la potencia a los motores», ordenó. «Vamos a embestir esa cosa». Su tripulación lo miró como si estuviera loco. Los ataques de embestida eran misiones suicidas. Pero Hake había estudiado las naves enemigas y notó algo importante. Estaban construidas para el combate a larga distancia, no a corta distancia. Lucha en los cuarteles. El USS Liberty aceleró directamente hacia el acorazado de Bour. La nave enemiga disparó con todas sus fuerzas, pero la nave de Hake se movía demasiado rápido y erráticamente. En el último segundo, se detuvo y sobrevoló la nave enemiga, disparando todas sus armas directamente a su casco. La nave devoradora explotó en un destello brillante. La tripulación de Hake vitoreó, pero él ya estaba buscando al siguiente objetivo. La teniente comandante Nia Parker estaba recopilando información de su nave furtiva. Había descubierto algo importante sobre la formación del devorador. Todas las naves enemigas estaban conectadas por señales invisibles, coordinando sus ataques mediante comunicación cuántica. «Almirante», transmitió. «Tienen una nave de mando. Es la grande del centro, que lo coordina todo. Si la derribamos, las demás perderán la coordinación». Johnson vio la oportunidad de inmediato. La nave de mando estaba rodeada de defensores, pero era la clave de toda la flota enemiga. Ordenó un asalto total, arrojando todo lo que tenía contra el centro devorador. La batalla se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Las naves humanas explotaron bajo las armas del devorador, y sus tripulaciones murieron entre destellos de fuego y metal. El USS Defiant, comandado por el capitán Steve Murphy, recibió un impacto directo y se desintegró. No hubo supervivientes, pero los humanos siguieron luchando. Usaron la tecnología Katara de maneras que los alienígenas jamás imaginaron. La comandante Amy Foster descubrió cómo usar los generadores de fase para hacer su nave temporalmente invisible. Apareció dentro de la formación enemiga, disparó una andanada completa y desapareció de nuevo antes de que los devoradores pudieran devolver el fuego. ¿Cómo lo hacen?, se preguntaron los devoradores. La materia no puede simplemente dejar de existir. Desconocido fue la respuesta. La tecnología humana parece violar las leyes físicas. El avance se produjo cuando el coronel Danny Brooks lideró un grupo de abordaje a una nave devoradora dañada. Sus marines lucharon a través de pasillos llenos de defensores mecánicos usando armas que podían atravesar material sólido. Metal. Llegaron al núcleo del ordenador de la nave y colocaron explosivos. Cuando el devorador. La cadera explotó y envió una señal de retroalimentación a través de la red de comunicación cuántica. Por un breve instante, toda la flota enemiga quedó confundida y desorganizada. Johnson aprovechó la oportunidad. Todas las naves concentraron el fuego en la nave de mando. Ahora, la flota humana volcó todo su poder en la nave de mando devoradora. Láseres, misiles y rayos de energía impactaron la enorme nave por todos lados. Sus escudos parpadearon y fallaron, y las explosiones comenzaron a extenderse por su casco. La nave de mando intentó retirarse, pero ya era demasiado tarde. El USS Vengeance asestó el golpe final. Sus cañones principales atravesaron el blindaje enemigo y destruyeron el cuerpo informático central. El efecto fue inmediato. Las naves devoradoras restantes detuvieron sus ataques coordinados y comenzaron a moverse aleatoriamente. Algunas continuaron luchando. Otras intentaron retirarse y algunas simplemente dejaron de moverse por completo. Están confundidos, comprendió Johnson. Sin su nave de mando, no saben qué hacer. La batalla estaba ganada, pero el coste había sido terrible. La flota humana había perdido casi un tercio de sus naves y miles de buenas personas habían muerto. Pero habían logrado algo que ninguna otra especie había hecho jamás. Habían derrotado a los devoradores en una batalla abierta. Mientras las naves enemigas supervivientes huían al espacio profundo, Johnson observó la devastación a su alrededor. El mundo natal de los Kitara se había salvado, pero por poco. 2 sistemas estelares enteros habían desaparecido para siempre, y los supervivientes tendrían que reconstruirse desde casi nada. El almirante llamó al oficial de comunicaciones. Recibimos un mensaje de los Katara. Nos dan las gracias en todos los idiomas que conocen. Johnson asintió con gravedad. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Los devoradores volverían, y la próxima vez estarían listos para las tácticas humanas. La lucha de la galaxia por la supervivencia apenas había comenzado.
La flota humana pasó 3 semanas reparándose y reconstruyéndose. Tras la primera batalla, el almirante Carl Johnson recorrió los pasillos dañados del USS Vengeance, observando los parches de metal nuevos soldados sobre los agujeros del casco. Todas las naves tenían cicatrices del combate, pero seguían volando. La general Ashley Turner había llegado con refuerzos de la Tierra. Ella comandaba las fuerzas terrestres que recuperarían los planetas atacados por los devoradores. Sus soldados estaban listos para luchar contra los enemigos mecánicos que aún pudieran estar ocultos en la superficie de los mundos dañados. Los devoradores dejaron máquinas mineras en 3 planetas, informó a Johnson. Siguen extrayendo recursos y enviándolos a la flota principal. Tenemos que detenerlos antes de que dejen estos mundos completamente vacíos. La DRA. María Santis trabajaba día y noche en su laboratorio, estudiando fragmentos de naves devoradoras destruidas. Era la científica jefe de la flota y había hecho un descubrimiento asombroso. Las máquinas enemigas no eran tan perfectas como parecían. Almirante, gritó emocionada mientras Johnson visitaba su laboratorio. Encontré algo increíble. Mire esto. Le mostró un trozo de metal retorcido que había formado parte de una nave devoradora. Bajo su microscopio, pudo ver diminutos circuitos y vías que parecían el cerebro de una computadora. Cada nave devoradora tiene miles de estos circuitos, explicó María. Todos están conectados entre sí mediante señales cuánticas. Pero aquí está la parte interesante. Creo que puedo crear un virus que infectará toda su red. Johnson sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Un virus? ¿Se refiere a un virus informático? Exactamente. Los devoradores son máquinas, lo que significa que piensan como computadoras, y las computadoras pueden ser hackeadas. Si logramos introducir este virus en su red principal, se propagará a todas las naves de su flota. El plan era peligroso y complejo. El virus tendría que ser entregado directamente al centro de procesamiento central de los devoradores, ubicado en lo profundo de territorio enemigo. Sería una misión suicida, pero podría ser la única manera de detener al ejército mecánico. El capitán Van Harris se ofreció como voluntario para liderar la misión. Era un hombre tranquilo, de manos firmes y nervios de acero. Su nave, la USS Spear, fue modificada con la tecnología de sigilo más avanzada jamás creada por la humanidad. Combinaba sistemas de invisibilidad humana con generadores de fase Tara. Señor, dijo Ben mientras se preparaba para la misión, si no logramos regresar, dígale a mi familia que morí luchando por algo importante. Johnson le estrechó la mano con firmeza. Volverá, capitán. Tengo fe en usted. Mientras el equipo de Ben se preparaba para su misión secreta, la flota principal se enfrentó a los devoradores en la mayor batalla espacial de la historia de la galaxia. El enemigo había traído refuerzos, miles de naves que se extendían por el sistema solar como un ala de tormenta metálica. La comandante Julie Stone lideró oleada tras oleada de cazas contra la red defensiva enemiga. Sus pilotos volaron a través de nubes de fuego láser, esquivando y zigzagueando entre enormes acorazados enemigos. Muchos de sus amigos murieron en el ataque, sus naves explotaron en brillantes destellos de luz. Sigan avanzando, ordenó. La radio. Necesitamos atravesar sus líneas. Las naves capitales desataron ataques devastadores que iluminaron el vacío como estrellas artificiales. El USS Vengeance disparó sus cañones principales una y otra vez, cada disparo lo suficientemente potente como para destruir una ciudad. El enemigo respondió al fuego con armas que podían fundir acero sólido en segundos. Los Katara brindaron apoyo con sus armas de distorsión de la realidad. Sus naves crearon anomalías espaciales que atraparon escuadrones enteros de naves devoradoras. Algunas naves enemigas simplemente se desvanecieron en dimensiones de bolsillo, mientras que otras fueron aplastadas por campos de gravedad artificiales. Esto es increíble, dijo la comandante Amy Foster mientras observaba cómo una nave Katara doblaba un acorazado devorador por la mitad como papel. Su tecnología es mágica. Pero los devoradores estaban aprendiendo. Se adaptaron a las armas Katara, creando escudos que podían resistir los ataques espaciales. Estudiaron las tácticas humanas, programando sus computadoras para predecir los movimientos impredecibles de las naves humanas. Se están volviendo más inteligentes. La comandante estratégica Ellen Ross advirtió a Johnson. Cada vez que usamos una táctica, aprenden a contrarrestarla. Nos estamos quedando sin sorpresas. La batalla se prolongó durante 18 horas sin parar. Cientos de naves de ambos bandos fueron destruidas. El espacio alrededor del mundo Katara estaba lleno de escombros y escombros del combate.
Las tripulaciones humanas trabajaban desesperadamente para reparar los daños sin dejar de luchar. El coronel Danny Brooks lideró grupos de abordaje hacia las naves devoradoras dañadas. Sus marines lucharon a través de pasillos llenos de defensores mecánicos que parecían arañas de metal. Las máquinas enemigas eran rápidas y letales, pero no podían igualar la determinación y la creatividad humanas. «Usen las granadas», ordenó Denny mientras su equipo se abría paso hasta otro núcleo de computadora. «Vuela todo lo que parezca importante». Mientras tanto, el capitán Ben Harris y su tripulación se adentraban en territorio enemigo. El USS Spear se movía como un fantasma entre la flota devoradora, invisible a sus sensores. Ben observó pasar miles de naves enemigas, cada una capaz de destruir su nave de un solo disparo. «Nos acercamos al objetivo», informó su navegante. «El centro de procesamiento está justo enfrente». El centro. Era una estación enorme que parecía una araña de metal con 1000 patas. Estaba rodeada de plataformas defensivas y naves de patrulla. Acercarse sería casi imposible, pero Ben tenía un plan. «Vamos a volar directo hacia ella», anunció a su tripulación. «A toda velocidad, sin sigilo. Pensarán que estamos locos». Su tripulación lo miró con asombro, pero siguieron sus órdenes. El USS Spear abandonó su invisibilidad y aceleró hacia el centro. Los devoradores detectaron inmediatamente la nave y abrieron fuego con todas sus fuerzas. La nave de Ben vibró entre el fuego láser, girando y descendiendo en picado como una hoja en un huracán. Su tripulación se aferró desesperadamente mientras la nave se sacudía por los impactos. Varios disparos impactaron en la sala, pero la nave siguió volando. «Desplieguen el virus», ordenó Ben. Al llegar al centro, el virus de la DRA. María Santos estaba cargado en un misil especial que podía penetrar las defensas del centro. El misil se estrelló contra el núcleo informático de la estación y explotó. El virus se propagó por la red devoradora. El efecto fue inmediato y catastrófico. El virus se propagó por el sistema de comunicación cuántica como un reguero de pólvora, infectando a todas las naves devoradoras de la flota. Las naves enemigas comenzaron a fallar, sus sistemas de coordinación fallaron por completo. «Funciona», gritó el oficial de comunicaciones del USS Vengeance. «Las naves enemigas se están atacando entre sí». Los devoradores, que antes eran una fuerza unificada, se convirtieron en una masa caótica de máquinas confusas. Algunas naves se disparaban a sí mismas, mientras que otras simplemente dejaban de moverse. La inteligencia artificial que los había controlado durante millones de años se estaba fragmentando en miles de mentes separadas. El almirante Johnson aprovechó la ventaja de inmediato. «Todas las naves, ataquen ahora. No les den tiempo a recuperarse». La flota combinada de humanos y Katara lanzó un asalto final contra el enemigo confundido. Los devoradores, sin su coordinación central, no pudieron montar una defensa efectiva. Sus naves fueron destruidas una a una, sus cascos metálicos destrozados por armas humanas. Y tecnología Katara. El capitán Ben Harris logró escapar del centro cuando explotó tras él. Su nave sufrió graves daños, pero su tripulación sobrevivió. Habían logrado lo imposible y entregado el virus que pondría fin a la guerra. Misión cumplida y transmitida a la flota. El virus está en su sistema. Están acabados. La batalla continuó durante varias horas más, pero el resultado ya no estaba en duda. Los devoradores, el antiguo enemigo que había aterrorizado la galaxia durante millones de años, fueron finalmente derrotados. Sus naves yacían destrozadas y silenciosas en el vacío. Su amenaza terminó para siempre. Mientras el humo se disipaba y la última nave enemiga era destruida, Johnson miró a las estrellas y sonrió. La humanidad había demostrado ser capaz de enfrentarse. En la oscuridad. La galaxia estaba a salvo y la Tierra se había posicionado entre las civilizaciones más grandes del universo. Pero la victoria había tenido un coste terrible. Miles de vidas humanas se habían perdido y flotas enteras habían sido destruidas. Los supervivientes recordarían a sus amigos caídos durante el resto de sus vidas. Pero también recordarían que habían luchado por algo más grande que ellos mismos. La situación había cambiado y la galaxia volvía a pertenecer a los vivos. El silencio tras la batalla era casi más intenso que la lucha. El almirante Carl Johnson permanecía en el puente del USS Vengeance, contemplando el campo de naves destrozadas que se extendía por el espacio. Trozos de naves devoradoras flotaban como islas de metal en la oscuridad, con sus luces finalmente apagadas para siempre. «¿De verdad ha terminado?»,
preguntó la comandante Amy Foster, con una voz apenas superior a un susurro. Johnson asintió lentamente. Los devoradores están acabados. Tras millones de años de destruir todo a su paso, por fin han sido detenidos. La flota humana había pagado un precio terrible por la victoria. Casi la mitad de sus naves fueron destruidas o dañadas irreparablemente. Miles de valientes hombres y mujeres nunca volverían a ver la Tierra. Sus cuerpos flotaban entre los restos de sus naves. Héroes que habían muerto luchando por la supervivencia de toda la vida en la galaxia. El capitán Jake Morrison caminaba por los pasillos de su nave, el USS Liberty, evaluando el estado de sus tripulantes supervivientes. Muchos estaban heridos y todos parecían agotados. Habían estado luchando durante semanas sin descanso, superando sus límites. Señor, dijo uno de sus jóvenes oficiales, ¿qué sucede ahora? Nos vamos a casa, Jake. Miró por una ventana el dañado Katara Orl. La superficie del planeta estaba marcada por profundos cortes donde los devoradores habían estado minando. Ciudades enteras habían desaparecido, dejando solo cráteres vacíos. Primero, ayudamos a reconstruir, dijo Jake. Luego nos vamos a casa. Los Kara estaban abrumados de gratitud. Sus naves de cristal se reunieron alrededor de la flota humana, enviando mensajes de agradecimiento en todos los idiomas que conocían. Sus voces musicales llenaron la radio. Canales creando una sinfonía de alegría y alivio. El enlace Katara apareció en el puente del USS Vengeance. El ser de luz y música parecía más brillante que antes, latiendo, con colores que mostraban su felicidad. Su gente ha hecho algo que creíamos imposible. Harmony le dijo al almirante Johnson, han derrotado a un enemigo que destruyó incontables mundos. ¿Cómo podremos recompensarlos? Ya lo han hecho, respondió Johnson. Nos dieron la tecnología para combatirlos. Confiaste en nosotros cuando nadie más lo hizo. Eso es pago suficiente. Pero los Katara querían hacer más. Ofrecieron compartir todo su conocimiento avanzado con la humanidad. Mostraron a los científicos humanos cómo construir naves que pudieran viajar más rápido que la luz, armas que pudieran manipular la realidad misma y computadoras que pudieran pensar como seres vivos. La DRA. María Sanus trabajó con científicos Katara para comprender mejor su tecnología. Aprendió sobre fuentes de energía que podrían alimentar planetas enteros y dispositivos médicos que podrían curar cualquier herida. Las posibilidades parecían infinitas. Esta tecnología podría cambiarlo todo, le dijo a Johnson con entusiasmo. Podríamos acabar con el hambre, curar todas las enfermedades y explorar toda la galaxia. La humanidad está a punto de entrar en una nueva era. La general Ashley Turner lideró los esfuerzos para reconstruir los planetas dañados. Sus soldados trabajaron junto a los civiles Katara, limpiando escombros y construyendo nuevas ciudades. Era extraño ver a marines humanos usando tecnología alienígena para plantar jardines y construir escuelas, pero de alguna manera se sentía bien. Esto es lo que deberíamos estar haciendo, dijo Ashley mientras observaba a sus tropas ayudar a los niños de Keitara a jugar en una nueva construcción. El patio de recreo. Luchar es importante, pero construir es importante. La noticia de la victoria de la humanidad se extendió rápidamente por la galaxia. Otras especies alienígenas que se habían estado escondiendo de los devoradores comenzaron a emerger de sus escondites secretos. Enviaron mensajes a la Tierra, pidiendo conocer a los guerreros que habían logrado lo imposible. El capitán Ben Harris, el héroe que había entregado el virus al centro de operaciones de los devoradores, se hizo famoso en toda la galaxia. Las especies alienígenas querían honrarlo, pero él se mantuvo humilde sobre sus acciones. Solo hice mi trabajo, les dijo a los periodistas que vinieron a entrevistarlo. Cualquier humano habría hecho lo mismo. No abandonamos a nuestros amigos cuando necesitan ayuda. La presidenta Susan Martínez recibió delegaciones de docenas de civilizaciones alienígenas. Cada una quería formar alianzas con la humanidad, ofreciendo acuerdos comerciales, intercambios de tecnología y pactos de defensa mutua. La Tierra se encontró repentinamente en el centro de la política galáctica. Hace 6 meses, ni siquiera sabíamos que existían los extraterrestres, les dijo a sus asesores. Ahora, se nos pide que lideremos una confederación. ¿Cómo sucedió esto tan rápido? La respuesta era simple. La humanidad. Se había probado en la mayor prueba que la galaxia jamás había visto. Habían demostrado coraje cuando otros, temerosos,
Recurrían a la creatividad cuando otros se estancaban en viejos patrones y al sacrificio cuando otros optaban por la seguridad. Las demás especies respetaban que el almirante Johnson fuera ascendido a almirante de flota y se le diera el mando de la nueva Fuerza de Defensa Galáctica. Su labor consistía en asegurarse de que nada como los devoradores volviera a amenazar la galaxia. Naves de docenas de mundos se unieron a su flota, creando la mayor fuerza militar de la historia galáctica. El Dr. Ryan Clark, el lingüista que tradujo por primera vez el mensaje Katara, estableció el servicio de traducción galáctica. Su labor consistía en ayudar a todas las especies a comunicarse entre sí. Aprendió idiomas compuestos de colores, sonidos, olores e incluso campos electromagnéticos. La galaxia está llena de una increíble diversidad, escribió también en sus informes. Tierra, cada especie tiene algo único que aportar. Juntos, podemos construir algo asombroso. La primera estación de investigación humana conjunta se construyó en órbita alrededor de la Tierra. Científicos de ambas especies trabajaron juntos para desarrollar nuevas tecnologías que combinaran la creatividad humana con el conocimiento alienígena. Los resultados fueron avances revolucionarios en medicina, energía y viajes espaciales. El comandante DOT, Tony García, fue puesto a cargo del entrenamiento de tripulaciones alienígenas para pilotar naves de guerra diseñadas por humanos. Descubrió que muchas especies eran excelentes siguiendo órdenes y usando tecnología, pero les costaba la improvisación que hacía tan efectivas las tácticas humanas. Tienen que pensar con originalidad, le dijo a una clase de cadetes alienígenas. El enemigo espera que hagan lo lógico, así que hagan lo ilógico. Con el paso de los meses, la galaxia comenzó a sanar de las heridas dejadas por los devoradores. Se establecieron nuevas colonias en planetas que habían sido devastados. Las rutas comerciales conectaron mundos distantes. El arte, la música y la literatura fluyeron libremente entre las especies. La comandante de ala Julie Stone lideró el primer escuadrón mixto de pilotos humanos y alienígenas. Realizaron misiones de patrullaje por toda la galaxia, ondeando la bandera de la nueva Alianza Galáctica. Sus pilotos provenían de una docena de mundos diferentes, pero todos aprendieron a trabajar juntos. Ya no somos solo humanos, dijo a su escuadrón durante una sesión informativa. Somos ciudadanos galácticos. Tenemos la responsabilidad de proteger a todos, no solo a la Tierra. El servicio conmemorativo por los humanos que murieron en la guerra se celebró en la base Luna, donde comenzó toda la aventura. El capitán Jake Morrison, ahora ascendido a almirante, pronunció el discurso principal. Las familias de los caídos presenciaron desde la Tierra el homenaje a sus seres queridos. Murieron para que la vida pudiera continuar, dijo Morrison. No solo la vida humana, sino toda la vida en la galaxia. Lo dieron todo para que los niños pudieran jugar seguros en 1.000.000 de mundos. Nunca olvidaremos su sacrificio. Una galaxia había cambiado para siempre. Donde antes había miedo y aislamiento, ahora había cooperación y esperanza. Los devoradores habían desaparecido, pero en su lugar había surgido algo hermoso. Una comunidad de especies trabajando juntas por el bien común. La Tierra recibió a su primer embajador alienígena. Un diplomático cara que construyó una embajada de cristal en el centro de Ginebra. Niños de todo el mundo vinieron de visita, maravillándose con la hermosa música que emanaba de las paredes del edificio. Mientras el almirante Johnson se preparaba para su jubilación, recordó lo que la humanidad había logrado. Respondieron a la llamada de ayuda de desconocidos y acabaron salvando a toda la galaxia. Pero más que eso, demostraron que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la compasión podían iluminar el camino. El mensaje final enviado a la Tierra desde la flota galáctica fue simple pero profundo. Misión cumplida. La galaxia está a salvo. La humanidad se ha ganado su lugar entre las estrellas. La era del aislamiento humano había terminado. La era de la civilización galáctica había comenzado.